Nosotros ya conocemos el concepto de materia y a partir de él podemos diferenciar aquello que es materia de lo que no lo es. Sabemos también que la materia está formada por distintos materiales que se diferencian en las propiedades que poseen cada uno. Estas propiedades son las características que tiene cada uno de los materiales y que los diferencian unos de otros. Sabemos también que de acuerdo al modelo de partículas, estos materiales están formados por pequeñas partículas, ¿sí? Partículas que son prácticamente invisibles a nuestros ojos, ¿sí? Ni siquiera con un microscopio potente podríamos llegar a visualizarlas. Estas partículas de las que está hecha la materia se encuentran en permanente movimiento, ¿sí? Se encuentran chocando unas con otras debido a las fuerzas de atracción y repulsión que actúan entre ellas. Estas partículas pueden estar muy cercas una de la otra o pueden estar muy alejadas. Esas particularidades de las partículas de la materia son las que de alguna manera explican también los distintos estados por los que puede pasar la materia, sea el estado sólido, el estado líquido o el estado gaseoso. Con todo esto estamos en condiciones ya de avanzar un poquito más y hablar de los cambios físicos y los cambios químicos de la materia, ¿sí? Para esto es importante que tengamos en claro qué son los cambios. Si buscamos la definición, podemos encontrarnos con varias. Una de ellas nos puede decir que un cambio es dejar de ser una cosa para ser otra. Podemos hablar de cambios cuando nos referimos a modificar las apariencias, ¿no? Podemos hablar de cambio también cuando hablamos de transformarnos en algo diferente, nosotros o lo que sea. Cuando hablamos de transformarnos ya estaríamos hablando o haciendo referencia de algo un poco más profundo, a, por ejemplo, modificar las apariencias, ¿sí? Que es algo que apreciamos solamente con nuestros ojos. Estos cambios, entonces, que puede experimentar la materia, se pueden agrupar en dos tipos de cambios distintos. Ellos son los cambios físicos y los cambios químicos. Mencionamos recién que los distintos materiales están formados por pequeñísimas partículas, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta para poder comprender bien la diferencia, porque una de las diferencias fundamentales entre un cambio físico y un cambio químico tiene que ver justamente con su composición. Si hablamos de que un material está formado por una determinada partícula, ante un cambio físico que pueda llegar a sufrir, esas partículas siguen siendo las mismas a las originales, ¿sí? Como las partículas siguen siendo las mismas, conserva también las mismas propiedades y características. Generalmente, no siempre, estos cambios físicos que puede sufrir la materia pueden ser reversibles, es decir, pueden volver hacia atrás, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en el caso del agua, pasé mediante un proceso de solidificación de agua líquida a agua sólida, puedo revertir ese cambio, pasarlo de agua sólida a agua líquida, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de los cambios químicos, la composición de la materia, es decir, las partículas por las que está formada un determinado material, ante un cambio químico, se modifica, cambia, ¿sí? Se transforman en partículas diferentes. Como las partículas después del cambio químico son distintas, también cambian las propiedades y las características de ese material, ¿sí? Por lo general, en este caso, o en la mayoría de los casos en los que ocurre un cambio químico en la materia, estos son irreversibles, ¿sí? Para ejemplificar, podemos mencionar en cuanto a un cambio físico el ejemplo del papel. Si yo tomo un papel, el papel está formado por un determinado material, ¿sí? Si yo ese papel, por ejemplo, lo rompo a la mitad, lo corto en dos pedazos, sufrió un cambio físico, ¿sí? Un cambio palpable que yo puedo observar.
Esas dos mitades que yo ahora tengo siguen siendo de papel, por eso su composición no cambia, ¿sí? Ambas partes tienen la misma composición. Como tienen la misma composición, más allá de que las porciones son más pequeñas, conservan las mismas propiedades y características, ¿sí? Y en este ejemplo en particular, el cambio no es reversible, es decir, si yo rompí un papel por la mitad, puedo, si quiero, pegarlo con cinta scotch o con algún tipo de pegamento, pero obviamente no voy a tener el mismo papel que antes. Un ejemplo de cambio químico puede ser, por ejemplo, quemar un papel. Yo inicialmente tengo un papel. Si yo le prendo fuego, lo que voy a obtener, ¿sí?, son cenizas y humo. Es decir, mi material original era el papel y el material que obtengo después de haberlo quemado son cenizas y humo. Son dos materiales completamente diferentes al material original, ¿sí? Como la composición cambió, las propiedades también cambiaron. Es decir, las propiedades de la ceniza y del humo son muy diferentes a las propiedades que tenía el papel original, ¿sí?